La policía. La policía, sí. Ya sé lo que me ¿Tiene va a que preguntar. tener un sindicato, sí o no? Hola, mi bomboncito. Yo estoy consciente de que es una pregunta muy polémica, porque si no, esta discusión no llevaría ya 18 años, por lo menos, en la ciudad de Córdoba, o en la provincia de Córdoba, o en el país. Es una pregunta polémica porque todos dicen cómo va a tener un sindicato de policía, que el colmo, si vieron que los sindicatos pueden hacer un paro en algún momento o pueden oponerse a determinadas cosas, ahora se los ha demonizado mucho a los sindicatos y mucha gente solamente pensar en la palabra sindicato le genera un automático no cuando se habla de policía. Pero esta es una discusión un poco más compleja y que arranca, para que hagamos memoria, los que podemos recordar un poco los episodios que hubo en Córdoba. El primer acuartelamiento policial que hubo en este siglo, ¿se acuerdan cuándo fue? 2005. El cabo Cisnero encadenado en la Plaza San Martín, reclamando por una cuestión laboral, y policías que se fueron acercando, se fueron sumando, y de repente lo que era el reclamo de un solo policía pasó a ser masivo y terminó con un acuartelamiento policial en toda la ciudad de Córdoba y en algunas ciudades también. 2 días en los cuales Córdoba no tuvo policía y durante el cual no se registró ni un solo hecho delictivo. No hubo saqueos, no hubo robo, no hubo ningún episodio lamentable. 2005. Lo que pasa es que todos tenemos mucho más fresco el segundo episodio de este tipo de acuartelamiento, que fue en 2013, cuando también la policía, por una serie de cuestiones sindicales relacionadas con las condiciones laborales, con las remuneraciones y también con las condiciones de insalubridad laboral, hicieron lo mismo, y en esa ocasión se instalaron en Córdoba todos los demonios y hubo saqueos y hubo muertes y hubo episodios dramáticos en los cuales se vivió. Yo creo que pocas veces la sociedad vivió un momento de pánico tan terribles como los que ocurrieron en 2013 con el segundo acuartelamiento policial. Pero desde el primero, desde 2005, a los pocos meses, se organizó lo que se llamó la Unión de Policías y Penitenciarios Argentina-Córdoba, que era un protosindicato, un proyecto de sindicato que solicitó ante la justicia la personería jurídica para poder conformarse como un sindicato y poder canalizar o encauzar. Ese sindicato incluye a los policías y a los penitenciarios en Córdoba. Pero ¿cuál es el sentido de un sindicato de este tipo? Poder canalizar los reclamos y el malestar de un colectivo de trabajadores. Lo que hace un sindicato es unificar las voces en una sola voz y en una sola estructura. Imaginemos por un momento que no hubiera sindicatos en ningún rubro, cuando los trabajadores quisieron reclamar, podrían algunos romper una máquina, otros cortar una calle, otros tomar de rehén a un empresario, pero no, lo que se hace es organizar los sindicatos, darles personería jurídica, tener una reglamentación y atenerse a eso. Bueno, eso no pasa con la policía y la consecuencia directa y clarísima de eso fue 2013, ¿sí? Si en 2013 hubiera habido un sindicato, no hubiéramos tenido el pánico y el horror que se vivió en Córdoba. ¿A qué voy con esto? A que este grupito de policías, que primero lo encabezó Cisneros y después lo encabezó René Zavala desde el año 2006, han iniciado un camino judicial, primero ante la Justicia Laboral de Córdoba, luego ante la Cámara, luego ante el TCJ, luego ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego ante la Corte Suprema de Justicia, para tratar de lograr que les aprobaran sindicalizarse. Algo tan elemental como cualquier trabajador que tiene derecho a reunirse y generar una propia institución sindical que pueda velar por sus derechos y que pueda ser un interlocutor válido, orgánico y legal con las autoridades en este caso. Sistemáticamente, salvo en el año, por acá tengo el machete, en el año 2013, siempre han recibido fallos contrarios. O sea, siempre tanto justicia de primera instancia, instancia de revisión, el TCJ, le dijeron, sindicato, no, ustedes son policías y no se pueden agremiar. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sí, les dijo, se pueden sindicalizar, pero no tienen derecho a huelga. Lo cual me parece totalmente lógico, me parece natural. Como decir, bueno, y si no tenés derecho a huelga, ¿qué haces como sindicato? Un montón de cosas.
Puedes Bueno, reclamar lo que pasa es que condiciones de salubridad, condiciones laborales, salario, higiene y salud laboral, Claro, ascenso. es que si ellos hacen huelga, estamos en el horno, ¿no? Porque una huelga de Exactamente, ellos, claro, exactamente. nos deja... La cuestión es que la Cámara... O sea, está absolutamente prohibida que las fuerzas de seguridad dejen de prestar ese servicio público. Pero es que Exactamente. es lógico, porque... Esto es en casi todos los países del Claro. mundo. Yo te diría que solo en todos. En todos, Yo te diría ¿no? que en todos. Está Claro. absolutamente prohibido que las fuerzas de seguridad Claro. Hagan como paro, servicio básicamente. público dejen de prestar, sí, hagan paro o dejen de prestar prestar servicio de cualquier manera, porque Claro, se puede argumentar que no es un paro, que en Lo fin, que que quiera. esta colaboración, lo que No, sea. no. No se pueden puede. las fuerzas de seguridad dejar de prestar Pero ¿qué sí puede? servicios. ¿Qué sí podría? Y por ejemplo, pueden Reclamar juntarse algo. como fue al mes de asumir el ministro Juan Pablo Quinteros. Juan Pablo. Mi amigo Juan Pablo Quintero. El amigo nuestro. Juan Pablo Quintero Amigo de los al mes de Quinteros. asumir lo recibió a Zavala. recibió Zavala, sí. ¿Entendés? René Pero- Zavala, el fundador de este sindicato y hoy el secretario Sí. general. Imagínate los temas que tiene un ministro de seguridad para hablar con el representante, entre comillas, legal, porque no está autorizado en Córdoba el sindicato de policía. ¿Sabes cuánto duró la reunión? Media hora. Y bueno, No le dio bola. No. Entonces, ¿para qué lo para yo le qué hizo la pregunté, payasada? me dijo, bueno, para escucharlos. Digo, pero está mal, porque tienen derecho a... No, bueno. Pero déjame seguir la historia. Dale. 2013, 6 años después, primer fallo favorable. Pero ¿qué pasó? Lo casó las autoridades nacionales y el fallo fue a la Corte. ¿Sabe cuándo salió el fallo? 2020. O sea, la Corte se tomó 7 años. ¿Se acuerdan del Maxi Kiosco de la Corte? Que hablábamos del Maxi Kiosco. Bueno, esta es parte del Maxi Kiosco. En 2020, plena pandemia, la Corte dijo nada de sindicato y cerró todas las instancias judiciales a nivel nacional. Dijo, Pero tomó el caso y sí, no fue un 280. Si esa es la pregunta, no fue un Sí. 280. Tomó el caso y falló en contra. falló en contra. ¿Mala noticia o buena noticia? En algún punto fue buena noticia porque al terminarse todas las instancias que tenía este sindicato en la Justicia Nacional, quedaron habilitados para recurrir a los organismos supranacionales, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ujú. Y allá fueron, al poco tiempo se presentó el caso, la Comisión Interamericana tampoco es la panacea de la justicia, se tomó 2 años para declarar algo que Ah. parece trivial, pero para declarar la admisibilidad. Voy a decir, loco, 2 años para la admisibilidad. Que la CID, en este caso, te declare la admisibilidad, es prácticamente un penal a 5 minutos de terminar el partido. Es prácticamente la aceptación de la causa y te está diciendo, sí, loco, tenés razón y vamos para adelante. Entre medio, ¿qué había pasado? En una causa muy similar, la CID, no sé si estoy aburriendo con esto. No, que medio- No, está bárbaro. pero lamentablemente esto se metió solito ahí. Está bárbaro. Sí, además es el tema más explosivo que se vivió en Córdoba. Ujú. ¿Y qué te parece? Córdoba sufrió, digamos, una ola de saqueos, de humillaciones, de destrucción y de violencia. Ujú. Y que no solamente la sufrió Córdoba, después se extendió y se expandió a otras ciudades como Tucumán, como Resistencia, como Santa Fe, digamos, eso que estalló en Córdoba y que se lo minimizó y que genera un montón de cuestiones políticas entre el gobierno local, el gobierno nacional, el periodismo, le echaron la culpa a mi amigo Tomás Méndez, cosas increíbles, después se extendió a otras provincias, a otras capitales, por la misma razón. Entonces, es una tragedia que, si bien fue hace 11 años, hoy la sentimos también. Y yo te digo que si a un cordobés le decís, ¿qué pasa si hay de nuevo un paro policial? No. Y es pánico, que es lo que sentíamos sí. esa noche. Pero volvamos. La CID declara la admisibilidad y le dice al Estado argentino, oiga, mire, estos muchachos han presentado todos estos papeles donde se amparan en Perdón que te interrumpa. Declara la admisibilidad de sindicalizarse de los policías. Básicamente la admisibilidad de la discusión. Dice, che, esto que está planteando esta gente es un tema importante, está basado en derechos en derechos que rigen internacionales y a su vez está demostrado que han agotado toda la vía para Porque llegar acá. hay- Eso es la Hay admisibilidad. dos temas, la sindicalización y el derecho a huelga. Ya vamos a ir sobre eso. Bien.
La Corte entonces dice, oiga, señores de Argentina, esto se maneja a través de la Cancillería. Por eso en ese caso, cuando llega la admisibilidad, le toca al canciller... ¿quién fue el primer canciller de Alberto Fernández? Felipe Solá, ¿verdad? Y después fue Santiago Cafiero. Sí, Pero esto le llegó a Cafiero y dijeron, mire, esto que está demandado el Estado argentino tiene lógica porque se basa en este tratado y este otro tratado que ustedes suscribieron y son parte, en nuestro país forman parte de la Constitución, y a su vez también está demostrado que han agotado todas las vías judiciales y la causa, digamos, ya no tiene más instancia en la justicia argentina. Así que venga para acá, tómele, hace todo esto y dígame qué opina. Ahí rige un plazo, estos son plazos que son insólitos, porque te dan un plazo de 3 meses, pero si vos no respondes, te dan otro plazo de 3 meses, y si vos en ese plazo de 3 meses decideme un plazo más, te dan otro plazo de 3 meses. O sea, se llevó un par de años hasta que la Cancillería Argentina, con la firma de Santiago Cafiero, dijera, el Estado argentino está en contra de la sindicalización policial porque, 2 puntos, es inadmisible. Eso fue toda la argumentación. ¿Qué pasó? Entre medio, la CID había avanzado en una causa muy similar sobre una policía de un estado de Brasil que había implicado la visita de toda la Comisión Interamericana, me corrijo, la Corte Interamericana, que ya son los jueces, habían visitado, se habían reunido y habían fallado en favor de un planteo muy similar en Brasil, diciéndoles, y acá viene lo que vos me preguntabas, Jorge, ustedes, el sindicato policial de, si no me equivoco era Belo Horizonte, pero puedo estar mandando fruta ahí, tienen derecho a la sindicalización en toda la plenitud de los derechos, salvo para organizar huelgas. O sea, la CID fue muy explícita, la Corte fue muy explícita al decir, sindicato sí, huelga, ni se les ocurra. Eso fue el fallo de la CID, de la Corte Interamericana, para Brasilia. Uno de los que firmó ese fallo fue consultado por este periodista que les estaba hablando para ver si se podía aplicar a Córdoba. Y ese juez dijo, por supuesto, es una ventana abierta y es un antecedente que la Corte, por más que tenga la actual conformación, la Corte Interamericana o cualquier otra conformación, no se puede apartar de ese criterio. ¿Sí? Eso me lo dijo en persona, acá en Córdoba, Raúl Eugenio Zaffaroni, que había pertenecido en ese momento a la Corte Interamericana. Está bien, pero vos decís Zaffaroni avalando la admisibilidad de que se debata la sindicalización de los policías, es algo que provoca tirria. Bueno, obviamente estaba esperando esa objeción, porque Zaffaroni es un gran desconocido en Argentina. Con una aclaración de que la esperaba de Alejandrino y no de mí. Esto se está mezclando la coctelera, ¿no? Es la mala influencia. No, es que obviamente que el tema de la fuerza de seguridad en cualquier sistema político, Claro. ¿no es cierto? Es un tema político, Sí. es un tema ideológico. Claro. Es un tema político, es un tema ideológico y un tema de justicia. También. ¿Qué pasó? Ese fallo de la Corte, la firma, digamos, el autor del voto a favor de la sindicalización no fue de Zaffaroni. Fue de una jueza costarricense, que por acá tengo el nombre, ya se me perdió, pero por ahí está. ¿Ese qué año fue, Adolfo? Ese fallo fue en 2020. Ajá. Justo cuando había entrado la causa de Córdoba. Zaffaroni ya no pertenece más a la Corte Interamericana, se jubiló también por su edad, con lo cual quedaron los autores de ese fallo y también quedó la jurisprudencia, que es mucho más poderosa que los nombres. Pero en ese momento, Zaffaroni me dijo que básicamente la Corte Interamericana en ese momento había entendido que la sindicalización policial, a excepción de la huelga, era un componente fundamental para la profesionalización de la policía. Y para la profesionalización de la policía era indispensable la discusión horizontal de las condiciones de trabajo. Por esta razón, todas las policías de Europa, todas están sindicalizadas. Todas. Y en Brasil hay varias que tienen sindicatos y en Centroamérica hay varias. O sea, no es un bicho raro, no es un engendro. No me parece mal. No es un Frankenstein. No estamos hablando de algo que están inventando acá en Córdoba. Al contrario, los que están inventando son las autoridades políticas y judiciales que se niegan a hacerse cargo de algo
importantísimo para la seguridad y para los derechos. La seguridad de los ciudadanos, de nosotros, y los derechos de los trabajadores, en este caso los policías, y que les corresponde por ley, ¿se entiende? Y por tratados internacionales que les corresponde. ¿En qué instancia estamos? La Corte, la Comisión, pidiéndole al Estado argentino que mueva las cachas. El Estado argentino, recordemos, acá han pasado. En la provincia de Córdoba, esto se inició con De la Sota, gobernador. Luego Schiaretti, De la Sota, Schiaretti, Yarlora. 6 gobernadores. Al mismo tiempo, a nivel nacional, Kirchner, Cristina, Macri, Alberto, Milei. 6 presidentes y no se logra resolver algo tan elemental como decirle, muchachos, sean sindicatos pero no hagan paro. Es eso, macho, no es tan complicado. Eso. En la actualidad, como tiene toda la de ganar este proto sindicato cordobés, cuyo alcance, en el caso de ser favorecido, llegaría a todo el país probablemente, lo que hizo la Corte, la Comisión Interamericana, es apelar a un mecanismo que se llama convocar a las partes para tratar de lograr una solución amistosa. ¿Qué significa? Vengan muchachos del gobierno, vengan muchachos del sindicato, nos reunimos acá con los de la CID, nosotros les vamos a mostrar, che, miren loco que están estos fallos, miren que ustedes firmaron estos convenios internacionales, miren que está este antecedente en Europa, miren que ya está, y pongámonos de acuerdo, entre todos resolvamos, y es mejor para todos, así no. ¿Qué está haciendo Zapata? Me está distrayendo. Es un adolescente. Ahora el guaso transmite con celular. Es un... ¿Cómo era el título de...? ¿Es un Nepo Baby? No, claro. No, todo lo contrario. Nepo Baby pobre. No me saque de tema. Es llamar a las partes y decir, chicos, pónganse de acuerdo, porque si no hay acuerdo, y esa es la pregunta, ¿qué pasa si no hay? Bueno, le dieron un plazo de 30 días a las partes para que se reúnan. Los muchachos del sindicato dijeron, listo, cuando quieran vamos. Los muchachos de la Cancillería todavía no respondieron. Faltan 10 días para que se cumpla ese plazo, va a ser los primeros días de diciembre. Si no hay aceptación de sentarse a charlar como gente adulta, queda la instancia abierta a que la comisión emita un informe final y diga, bueno, la cosa es así, los antecedentes son estos y los chicos del sindicato tienen la razón. Recién, justo cuando estaba por entrar, yo estaba hablando con un abogado que es litigante tanto en la comisión como en la corte. Y le digo, ¿y qué pasa si sale ese informe final? ¿Es vinculante? No, me contesta. Esos informes finales no son sentencias, pero son netamente políticos y obligan a los estados políticamente a hacerse cargo de esas instancias. ¿Qué pasaría si no hay un acuerdo entre las partes y hay un informe final que obviamente va a ser contrario a la posición argentina? Si la Argentina no se aviene, no se allana a eso, pasa a ser algo así como un paria en el mecanismo internacional interamericano. Entonces ya como que deja de tener algún tipo de voz o de voto, de privilegios, ya pasa a ser un incumplidor de lo que el propio país firmó. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y en ese caso, la causa entera ya podría pasar a la instancia de la Corte Interamericana, lo cual sería mucho más vergonzoso y mucho más determinante. La vergüenza, en este caso, no sería propiedad exclusiva de la actual administración, que ya hace poquito se fue la canciller, ahora tenemos otro canciller, sino por eso yo cité los 6 presidentes por los que ha pasado esta causa y los 6 gobernadores por los que ha pasado esta causa, que es evidente que hay instancias clarísimas, que hay fallos internacionales, que hay fallos locales, como el de la Cámara del Trabajo, que en su momento lo admitió, y que va a poner a nuestro país en una situación vergonzosa en el caso de que se llegue a esa instancia. ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿A cuánto se va a llegar? ¿Qué les van a permitir al sindicato? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que están pasando vergüenza, y lo que sí sabemos es que por alguna razón los estados provincial y nacional no quieren sindicatos policiales. ¿Por qué será? Yo te voy a contestar. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque en Córdoba, primero, no puede... el basamento sindical está sustentado en la desobediencia a la patronal.
Si no un sé si la trabajador... desobediencia o el cuestionamiento, aunque sea. Desobediencia a la patronal, Bueno, me gusta, Adolfo. me gusta. Porque si un trabajador dispone cese de actividades, dispone quita de colaboración, ¿sabes que hay quita de colaboración en cadena 3? Los operadores, por primera vez en 50 años, los operadores se niegan a pasar determinadas cosas y hacen una quita de colaboración. Eso es una desobediencia a la patronal. Acá la policía no puede, bajo ningún punto de vista, incurrir en desobediencia al poder político. Y una vez en esta provincia sucedió cuando el jefe de policía y toda la policía se sublevó y derrocaron al gobernador Ricardo Obregón Cano. Ni hablar. Bueno, entonces, si le llegás a dejar abierta una puertita a que una fuerza policial pueda derrocar al poder político, ¿no es cierto? Estamos en el horno. Es absolutamente inadmisible. No estoy de acuerdo, Jorge. La verdad es que no estoy de acuerdo. Yo creo que es mucho más mundano la negativa que tiene los gobiernos de Córdoba a nivel nacional y de todas las provincias a permitir la sindicalización policial. Y se explica con una sola palabra: corrupción. La policía y las fuerzas de seguridad son una caja política maravillosa, una herramienta de extorsión y de presión y de control y le va a agregar social otra y político. caja que es la de los sindicalistas policiales. No, Para de la ninguna corrupción. manera. Porque la gran caja de la policía, ¿a dónde tributa? ¿A dónde tributa? ¿A dónde se cobran las coimas para hacer vista gorda? ¿A dónde fluye ese dinero? A la caja política. La caja policial alimenta la caja política. Es manifiesto, eso ha funcionado siempre así. De hecho, por eso la política tiene tanto interés en dominar políticamente a la policía, porque es un grifo abierto de dinero para la política, siempre lo ha sido, ¿sí? Entonces, esa cuestión de la desobediencia a la autoridad, que me parece interesante el planteo tuyo y que genera ese miedo a que tengamos otro Rodrigazo se llama... Navarrazo. Quizás existe, pero quizás no es hoy lo central. Hoy lo central es que la política no quiere largar esa fuente de guita negra, hermosa, facilísima, opaquísima, que le permite financiar la política o financiar a los propios políticos. Por eso no quieren largar la posibilidad de que haya un sindicato que horizontalice la mirada sobre las fuerzas policiales y que transparente los números de la fuerza, los mecanismos de ascenso, los mecanismos de premiación, los mecanismos de traslado de personal de un lado al otro, ¿sí? Los mecanismos de disciplina también, que todo eso es oscuro, es opaco, y cualquier policía hoy por hoy que se atreva a cuestionar eso es automáticamente desafectado, sin necesidad de un fallo judicial, como se está esperando ahora para el número 2 de la policía, o este gran comisario que hace poquito dice, no, hasta que no haya una resolución judicial, no se lo puede pasar a pasiva, porque nosotros somos... ¿Qué mierda? Cualquier comisario, subcomisario, cualquier pinche que quiere organizar una reunión con sus compañeros para decir, muchachos, nos están cagando, tenemos que pedir una suba del sueldo, lo cocinan en el acto, no le preguntan al juez a ver si ya falló. ¿Sí? Eso es porque no hay un sindicato. Y no hay un sindicato porque le sirve al poder político para poder seguir manejando esa hermosa caja llamada corrupción policial. Y a esa hermosa caja llamada corrupción policial la vas a institucionalizar agregándole sindicalistas con poder, agregándole delegados con poder. Bueno, entonces no hagamos nada, Jorge. No hagamos nada. Y con la fuerza de por algo en el sindicatos mundo corruptos, entonces no tiene que haber sindicatos. Entonces no tendría que haber política, no tendría que haber médicos, no tendría que haber hospitales, no tendría que haber sonrises, no tendría que haber periodistas ni canales de televisión. No, pero es muy distinto porque vos a la policía le estás dando armamentos. Por supuesto. ¿Cierto? Entonces, a un... ¿Y es corrupta o no? A un personal, y bueno, es peligrosísimo. Es peligroso. Es peligrosísimo darle armamento. El sindicato lo que hace le agrega una instancia más de control no se habla solo de sindicato policial, se habla de fuerza de seguridad. A cualquier fuerza de seguridad donde el Estado, los ciudadanos, les proveemos de armamentos, ¿no es cierto? Pues bien, es decir, hay una serie de condicionamientos, el buen uso de esos armamentos y además que no pueden... cesar en sus actividades. Con un sindicato totalmente. Pueden cesar en sus actividades. No pueden, justamente. De eso se trata el mecanismo Adolfo, que funciona en todo el mundo. Que no pueden cesar en sus vos actividades. ese día bendito en el 2013, ¿estuviste trabajando afuera? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Usted atravesé también la estuvo ciudad. afuera?
Porque En estaba ese momento la- yo era director la del ciudad- diario Comercio y Justicia. Bien, estaba la ciudad parada, pero, por ejemplo... El Gran Córdoba también. Bien, yo que trabajaba en Telefe Córdoba, usted sabe que nosotros no faltamos, esta no falta nunca en la vida, tuve que ir a trabajar Pánico. al estudio. Fue terrible, Pánico. en un momento cuando volví en el auto, así salió de atrás de una de las calles Riverindarte, Está una bien, cosa así, pero, cruzando Colón, Bueno, pero una nube la pregunta de es, tipos con palo. si hubiera habido un sindicato... Eso no pasaba. A lo ¿Vos mejor... decís? Eso no pasaba. No Eso no sé, a ver, es Eso no muy sucede. peligroso, es muy... Bueno, Eso no sucedía. ¿Cómo? A ver, le están adjudicando la peligrosidad a un sindicato que no existía cuando ocurrieron los hechos peligrosos. No, El no. colmo A es lo como que te voy acusen es por que es un- muy por- sensible quedarnos sin la policía o que hagan un cese Claro. de algo. O Claro. es muy terrible. Es exactamente lo que decía Es el muy fallo de la sensible. Cámara de Apelaciones en lo Laboral Nacional, que fue favorable, y es lo mismo que dice el fallo de la Corte respecto de la Policía de Brasil, y es lo mismo que plantean las vedurías de la OIT y los informes preliminares de la Comisión Interamericana, diciendo exactamente eso, que no hay ninguna chance de discutir la posibilidad de huelga policial y que cualquiera que incurriera en eso perdería la personería sindical o la capacidad o incurriría en un delito. La línea como es lo muy es ahora. delgada y muy sensible. Como lo es ahora. Muy delgada y muy sensible. Tan delgada que se rompió y nos reventó la ciudad. Mira cómo se ve de delgada. En fin. ¿Qué es eso? A mí me parece es sentido común. Bueno, pero ojalá sea para bien el fallo. Ojalá. Sí, estaba pensando que si hubiera habido un sindicato policial, a lo mejor no hubiera habido un navarrazo que volteara un gobierno democrático. Quizás. Pero eso es Eso es... elucubración. Pero te lo iba a decir, Elucubración. quizás con un sindicato no había navarrazo. Pero en ese caso no fue un reclamo sindical. En ese caso fue una deposición política, impulsada políticamente. Digamos, no era un reclamo de mejores sueldos o de mejores condiciones laborales. Entonces, ¿por qué hablamos de sindicatos en el navarrazo? Quizás, si hubiera habido un sindicato, le hubiera dicho, no, Navarro, maestro, no cuente con nosotros, somos laburantes. Quizás. Pero por la obediencia debida que tienen estas instituciones castrenses, pero civiles pero castrenses, es que no se pudieron oponer a derrocar al gobernador. Mira vos, es un buen ejemplo.